El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, decíamos, hoy esta fiesta de esta copatrona de Europa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, también llamada, su nombre original Edith Stein. Era una judía, de familia judía practicante, alemana, que nace en 1891, o sea, hace solo 120 años, tampoco hace tantísimo. Y esta mujer a los 14 años pierde la fe, decide que ella, no sé si entra en el agnosticismo o en el ateísmo directamente. Le encanta el estudio, le encanta estudiar filosofía, se inscribe en filosofía, consigue las mejores notas, se saca el doctorado y pasa a ser la gran discípula de Husserl, el famoso filósofo de la época, con sobre todo el fundador, que era el fundador de la fenomenología. Ella pasa a ser una de las filósofas importantes de la Alemania de la época, no la número 1, pero con prestigio, precisamente por Husserl. Y ella continúa como atea, se pone a enseñar, enseguida tiene trabajos los que quiera y más para enseñar filosofía, hasta que más o menos el año 22, a los 30, 31 años, por casualidad un día coge un libro de la biblioteca, un libro acaso, o sea, no sin mirar, el primero que encuentra, lo empieza a leer y no para, lo encuentra tan fuera de lugar para ella, tan interesante, que se lo lee hasta el final y le cambia la vida radicalmente. Este libro es la autobiografía de Santa Teresa de Jesús, no la de Santa Teresita, sino la de Teresa de Ávila. Las dos son doctoras de la Iglesia, pero la antigua, la del siglo XVI, la que es la fundadora de las Carmelitas Descalzas. Y ella, que además empezaremos ahora su año jubilar dentro de muy poco, y esta, cuando lee su autobiografía, se da cuenta de que ahí está la presencia de Dios y se hace un cambio radical. En ella pasa la fe, se hará católica, y al poco tiempo, aunque de hacerse católica, cuando está a punto ya de pensar en hacerse carmelita,
llega la primera persecución antijudía, que es que la expulsan de la universidad. No puede haber judíos en la universidad, aunque ella ya era católica. Estamos en el año 32, cuando Hitler prácticamente ya tiene el poder en Alemania, y ella tendrá que dejar la enseñanza, y poco después, ya lo tenía pensado desde hacía tiempo, pero poco después entrará en las Carmelitas de Colonia. Allí vivirá unos años con paz relativa, hasta que empieza la Guerra Mundial, donde las persecuciones antijudías entonces se hacen fortísimas. Ya no son solo de no poder tener cargos públicos, ni universidades, ni enseñanzas, sino que ya empiezan los campos de concentración. Y es entonces cuando deciden las carmelitas sacarla de Alemania para evitar que la maten. Y la llevan a Holanda, solo que Holanda también cae en manos de los nazis, y el 2 de agosto del año 42 los nazis la irán a buscar a su convento en Holanda, se la llevarán al campo de concentración, el que ahora está en Polonia, pero que en aquellos tiempos era alemán, o sea Auschwitz, o sea Auschwitzim en polaco, y allí la llevarán a las cámaras de gas el 9 de agosto, tal día como hoy, del año 1942, dejando muchísimos escritos, muchísimas cosas, siendo gran filósofa, pero también después una gran carmelita, una muy buena carmelita, y morirá mártir. Y la celebramos como mártir, y el Papa quiso, Juan Pablo II, hacerla copatrona de Europa para hacer entender precisamente estas contradicciones de Europa. Si la Iglesia tiene como hermanos mayores a los que son los judíos, ella es expresión máxima del sentido propio de los judíos, el encontrarse con Cristo y el llegar a la salvación por medio de Cristo. Los judíos están destinados a la larga a la conversión. Es uno de los signos de los últimos tiempos de los que habla el Apocalipsis y el mismo San Pablo, la conversión de los judíos, que llegarán a la fe, pero cuando Dios quiera y como Dios quiera. Pero la Iglesia nos pone expresamente en esta fiesta este Evangelio de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 necias. Uno de las parábolas sobre el reino de los cielos, sobre la salvación, que a mí me parecen más espléndidas. Hay muchas, todas son buenas, faltaría más. Pero esta para mí tiene un toque especial. Primero porque coge toda la tradición judía de cómo eran las bodas. Mejor dicho, no cómo eran, sino cómo se celebraban. Las bodas, sabéis que se hacían unos cuantos meses o un año antes de celebrarlo. El contrato matrimonial ya era la boda, ya estaban casados. Como pasa con José y María, ya están casados desde el momento del contrato matrimonial, pero se tarda normalmente entre 8 meses, un año, en hacer la celebración. Y la celebración era una celebración que hoy nos puede parecer curiosa, extraña, porque lo que se hacía es que la novia esperaba en su casa, se reunía de las doncellas, o sea, de las chicas casaderas, todas aquellas amigas que todavía no estaban casadas. Las casadas no podían esperar con la novia, solo las casaderas. Y entonces allí esperaban a que llegase el esposo. Normalmente el esposo llegaba con todos sus amigos, con música, bailes, con mucho ruido. Y esto siempre era por la noche. Las celebraciones se hacían después de ponerse el sol. Llegaban entonces el novio con los amigos del novio, la novia y las doncellas encendían estas lámparas de aceite. Recordemos que las calles no estaban iluminadas, y entonces hacían en alegría toda una procesión que iba hasta el banquete. Normalmente justo en la entrada, antes del banquete, el sacerdote daba la bendición nupcial, aunque ellos ya estaban casados realmente,
pero se daba una bendición y entonces entraban en el banquete. Y la luz la ponían estas vírgenes en estas lámparas de aceite que iban en la procesión. Con esta mentalidad Jesús hace la parábola. Las vírgenes están esperando al novio, al esposo, al que está a punto de llegar. Pero dice aquí que tarda, el esposo tarda. Eso era normal también, ¿eh? Igual que las esposas siempre tardan en las bodas. Era normalísimo en aquella época que los novios tardasen en ir a buscar a la novia. Era como una tradición llegar tarde. Hoy la tradición es superstición. Sabéis muy bien que las novias llegan tarde no por tradición, sino por superstición. Porque muchas novias, sobre todo las menos practicantes, están convencidas de que para que el matrimonio vaya bien hay que llegar tarde. Si no se llega tarde, si se llega pronto, el matrimonio no funcionará. Pura superstición. Y eso ya es otra historia. El caso es que dicen que el novio tarda y ellas se duermen. En el sentido de la parábola, los padres de la Iglesia nos lo explican muy bien. El dormirse significa aquí la muerte. Cada una de las vírgenes representa a nosotros, a los que formamos parte de la Iglesia, los que estamos con la esposa de Cristo es la Iglesia, nosotros somos parte de esa Iglesia. Y nosotros llega el momento de la noche y nos dormimos. Y a medianoche se entiende cuando despunta la luz, que es el momento de la resurrección de Cristo, que empieza el nuevo día, representa nuestra resurrección. Llega el momento del día, resucitamos y en ese momento hay muy poca luz, se necesita encender estas lámparas y entonces se dan cuenta que las necias no tienen aceite y las otras no solo tienen aceite, sino que tienen la arcuza, o sea, como un pequeño depósito con el aceite. Y las otras piden aceite y las prudentes no se lo dan. ¿Qué significa esto del aceite? Porque alguno podría decir, qué egoístas. Las prudentes son egoístas que no dan nada a las necias. Pues no lo dan porque no pueden darlo. Porque aquí el aceite representa la gracia, la vida de la gracia y las buenas obras que uno ha hecho en vida. Y eso no se da. Ese aceite es el que se produce cada uno a sí mismo. Que es, lo produce gracias a Dios por medio de la gracia, pero es la misma gracia de Dios vivida. Eso no se puede dar a los demás. Cada uno ha de hacerlo y después de muerto ya no se compra, ni se vende, ni se fabrica. Es el que tienes. Es aquello que Jesús tantas veces dice en el Evangelio, que hagamos realmente un tesoro en el cielo. Este aceite es el tesoro en el cielo fabricado para nuestra salvación. Y viene aquí toda la ironía que Jesús muchas veces tiene en las parábolas. Les dice las prudentes a las necias, id a la tienda y compradlo, como si se pudiese comprar. Es pura ironía de aquellos que viven en un mundo que creen que pueden comprarlo y venderlo todo. ¿Vosotros creéis que eso es así? Pues venga, id, buscad, comprad, ya veréis. Si os lo creéis que todo se compra y todo se vende. Llega entonces el novio, el esposo, se lleva las doncellas y entran en el reino de los cielos, entran en el banquete, representado así el reino de los cielos, el gran banquete. Y al cabo de un rato vienen las necias. Señor, Señor, ábrenos. Respuesta de Jesús, en verdad os digo que no os conozco. Y eso recuerda a todas aquellas otras parábolas que responden lo mismo. Realmente te digo que no te conozco, que no os conozco, a vosotros que obráis el mal. Primero, no llevas la gracia de Dios. No te reconozco como hijo mío, como hijo de Dios. Segundo, ¿dónde están tus obras? Las obras que yo te pedí que hicieras, no las veo. No te reconozco como hijo mío, no eres de los nuestros. Aquí en el cielo no tienes nada que hacer. Oh, pero es que yo soy importante, si yo te conocí, si yo estuve en tus plazas, dirán otras parábolas. En verdad te digo, no te conozco.
Por eso, estad atentos, dice el Señor, que no sabéis el día ni la hora. Los santos os muestran cómo realmente han vivido la gracia de Dios, cómo desde su conversión realmente viven para Dios, cómo hacen crecer este aceite de la gracia, cómo viven las obras de misericordia y cómo es el único camino para entrar en el reino de Dios.